Max Lobe, y lógicamente él no acepta la posibilidad de volver a Alemania, por tanto se corta las venas y se tira al mar. Lo rescatan del mar, lo llevan para el Calixto García y él no vuelve con el barco. Él está ahí porque no puede volverse a montar en el barco cuando el barco sale de Cuba. Hay otros 6 refugiados judíos que en el último minuto, antes de que el barco saliera, por intervención del embajador cubano nuestro en Washington, ¿por qué motivos? Políticos, diría yo, y económicos, logran desembarcar en el último momento. Así que hay 29 judíos en total que permanecen en la isla de Cuba. Como un país que había mantenido, y era el único país que mantuvo las puertas de sus consulados abiertas en Europa hasta 1942, cuando todo el resto del mundo lo cerró, rechazó específicamente este barco. Y hay 2 hechos que se interconectan entre ellos, que yo creo que son importantes para la explicación. En el momento que Estados Unidos y Latinoamérica prácticamente cierran las puertas a la inmigración de los refugiados de Europa, del nazismo, crece exponencialmente la llegada de refugiados a Cuba. Esto lógicamente hace que el presidente de la República reaccione ante eso. ¿Qué hace Laredo? Emite una serie de leyes, de decretos, a partir de enero de 1939, para tratar de desacelerar este ritmo inmigratorio que es perjudicial, sin duda, para Cuba en ese momento. Desgraciadamente ninguna de sus medidas funciona. ¿Por qué no funciona? Por una red de visados y de permisos ilegal que había establecido el coronel Manuel Benítez, que era el jefe de inmigración de la República de Cuba en ese momento. A partir de abril de 1939, Laredo incluso invalida los permisos de Benítez. ¿Y qué hace Benítez? Ignora al presidente de la República y simplemente sigue vendiendo los permisos. En mi opinión, tampoco nada de esto va a ser suficiente para explicarte un cambio tan drástico en la actitud del gobierno cubano. Y encontré 2 actores, entre los tantos otros, además de la Alemania nazi y de Cuba, que yo considero que fueron cruciales en este desempeño por las cosas que hicieron. Una, la comunidad hebrea del país y las organizaciones judías internacionales. Y sobre todo, el papel del gobierno norteamericano y del Departamento de Estado. Y ese es el kit real del problema, para mí. Lo moralmente censurable que fue el que supuestamente Estados Unidos se acogiera a la política de no intervención en los asuntos internos de un país como Cuba, donde se habían cansado de intervenir política, militarmente, económicamente, y como les había dado su real gana durante tanto tiempo. Y yo pienso que la no intervención no fue más que una intervención disfrazada en contra del San Luis. O sea, dijeron que no iban a intervenir, pero estaban interviniendo precisamente de una manera muy solapada. Los documentos que tenemos del Departamento de Estado, instruyendo a su cónsul en La Habana a no acceder y a no disminuir el rigor con el gobierno cubano y ni a interceder con el gobierno cubano en la aceptación de los refugiados, tuvo un peso muy grande, como lo tuvo el consejo que le dieron al negociador que vino por las organizaciones judías norteamericanas para negociar con Laredo el desembarco del San Luis. Le dijo que no aceptara la propuesta de Laredo porque los cubanos estaban blofeando. Y eso, lamentablemente, también fue el tiro de gracia para las negociaciones, porque bueno, Laredo tranquilamente mandó el barco a salir de la bahía en ese momento. Si yo tuviera que resumirte mi opinión sobre el San Luis, lo haría en 5 puntos. El primero, que aunque el San Luis sea un incidente vergonzoso, sin duda lo es, censurable, que sin duda lo es, que contradice esa actitud solidaria y siempre abierta que ha tenido Cuba con todos los perseguidos en el mundo, no debe ser considerado un asunto estrictamente cubano. O sea, yo pienso que eso es importante. La isla fue el escenario involuntario de una operación que fue gestada por Goebbels y que desgraciadamente tuvo éxito gracias a las posiciones aislacionistas, chauvinistas de los Estados Unidos y al pragmatismo político
de Roosevelt, que también influyó en eso, porque nunca quiso aceptar el barco tampoco que entrara en su país. Segundo, y para hacerle justicia, que la decisión de Laredo debe ser analizada en el contexto de su trayectoria personal y de sus difíciles relaciones con Batista. Laredo era coronel de nuestra guerra de independencia y un hombre de leyes. Y lógicamente lo que quería era detener la inmigración ilegal, erradicar la corrupción de Batista, al cual Benítez servía, y castigar a Japac, la compañía alemana, por haberse burlado de la soberanía de Cuba, ¿no? Tercero, pienso que la actitud de Batista no obedece solo a sus inclinaciones nazifascistas, sino que reflejan también su feroz pragmatismo político y su alto nivel de relaciones con los Estados Unidos. Y quinto, que me parece muy injusto que la historiografía, cada vez que va a analizar el papel de Cuba en el Holocausto, se centre siempre en el San Luis. ¿Por qué? Bueno, por dos sencillas razones. Uno, porque Cuba salvó a más de 12.000 refugiados judíos y el San Luis es un pedacito. Y dos, porque el San Luis no fue el único barco que tuvo un trágico desenlace en la historia del Holocausto. Yo te diría que de los 907 refugiados que quedan del San Luis, después de los que desembarcan, de los 29 que desembarcan en Cuba y de los españoles que venían en el barco que no eran judíos, de estos 907 que fueron acogidos en Bélgica, Gran Bretaña, Holanda, Francia, más de la mitad sobrevivió. Ahora, de eso no se habla. ¿Y por qué no se habla? Porque el poder de los medios es muy grande. Y el San Luis fue el único barco al que Hollywood le hizo una película con tantas estrellas famosas. El episodio del SS San Luis es sin duda un vergonzoso suceso en el que intereses mezquinos se impusieron ante las tradiciones solidarias del pueblo cubano. Nos vemos en una próxima cita, en la que pretendo descubrir contigo lo que se oculta entre cuentos y leyendas.